Gracias por continuar con nosotros en Despierta RD y contamos con la presencia del doctor Raúl Ubiñas, jefe de la Unidad de Especialidades Quirúrgicas del CENDOE, que es el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Bienvenido a Despierta RD. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, de entrada a conocer en qué consiste su labor. Lo conversábamos detrás de cámara, pero en alguna medida a veces la gente tiene sus duditas sobre cómo se hacen los procesos bariátricos, cómo se hacen los procesos de manga gástrica, es estético, es de salud preventiva, cuál es el esquema. Todo eso a veces la gente tiene su duda y quién mejor que usted, que es un profesional del área, para definirle en alguna medida a qué se ciñe la labor de usted. Así es, bueno, el cirujano bariátrico es un especialista de la cirugía general que se subespecializa en ese tipo de cirugías para la pérdida de peso. La cirugía bariátrica no es más que un conjunto de procedimientos quirúrgicos que nosotros como cirujanos podemos ofrecer con la finalidad de que el paciente pueda perder peso. Bien, lo que la obesidad y el sobrepeso es una pandemia, es una enfermedad que se ha convertido en un problema serio de salud pública. Doctor, ¿por qué vemos que en este tiempo las personas optan por hacerse esta cirugía y no por llevar los procedimientos antiguos, que era entrar en dieta, llevar un proceso ya de alimentación distinta? Y Hacer vemos que el ejercicio. auge, exacto, y que el auge en optar por esta cirugía ha aumentado bastante. Sí, hay que diferenciar, porque el paciente cuando acude a la consulta, dependiendo del grado de obesidad en la cual el paciente acude, uno tiene diferentes opciones que ofrecerle. Como usted bien dijo, específicamente el cambio en el estilo de vida, introducción del ejercicio y una dieta equilibrada van a ser el resultado del éxito sin cirugía y con cirugía. Pero hay un punto ya en que el paciente ha intentado todo esto y no ha podido obtener esos resultados y acude entonces donde nosotros porque la cirugía bariátrica se ha comprobado que es el método más eficaz y duradero en tiempo para la resolución del problema de la obesidad. Va esto también de la mano con la alta tasa de diabetes que existe en el país. Correcto. Bueno, en años anteriores, en años pasados, el Ministerio de Salud Pública realizó varios estudios para determinar la prevalencia de diabetes y se estima que República Dominicana actualmente está en un 13.4%. Otros estudios han demostrado 13.4% de la de la población. población dominicana que sufre de diabetes y otros estudios demuestran entonces que esos pacientes diabéticos entre un 80 y un 85% son obesos. O sea, hay una relación directa entre la obesidad y la diabetes. Y Ahí entran, existe, ahí perdón, entran. Cristian, el prediabético, la famosa palabra prediabético, porque yo entiendo que eres o no eres, pero usted es aquí el especialista. Hay- ¿Existe esa condición? Sí, realmente las especialidades clínicas han puesto ese término, pero no es un término correcto. ¿De acuerdo? Hay pacientes que tienen una predisposición a padecer la diabetes, Son candidatos a. pero no tienen todavía esos valores, ¿de acuerdo? Y lo califican como un paciente prediabético, pero realmente la diabetes o la tenemos o no la tenemos. Doctor, el caso de una discusión prácticamente global sobre la esteticidad o no de las operaciones bariátricas, porque, bueno, dirán, Cristian Cabrera, por ejemplo, tiene hoy 180 libras, un hombre de 5'11" de altura, de estatura, y él engordó porque se descuidó al comer, por el tipo de trabajo que tiene, por lo que sea. Pasó a 260 libras, pero él puede optar por hacer ejercicio, por una dieta saludable y quizás volver al peso que le correspondía. Pero en el tiempo, en vez de rebajar, lo que hace es incrementar. ¿Cómo se valida que usted es candidato? ¿Cuántas libras usted tiene que tener Correcto. por encima de su peso normal para poder hacerla? ¿Y cuáles son los factores que se toman en consideración? Correcto. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía por una enfermedad. Como le dije al principio, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial y es una pandemia mundial. Es un término mal utilizado, la parte estética, y es lamentable porque no todos los seguros cubren este tipo de procedimientos. Un paciente se considera obeso cuando nosotros medimos, como usted bien dijo, Cristian, el peso y la estatura. Eso se llama índice de masa corporal. Vamos a calcular ese índice de masa corporal y cuando ese número esté superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, se considera un paciente obeso.
Ahí está la clave. O Ahí sea, está la clave. ese es el elemento esencial. Índice de masa ¿Todo corporal. beso aplica para una bariátrica? Correcto. Ya actualmente, bueno, en el mes de noviembre del año pasado, se cambió esas indicaciones, esos estándares para aquellos pacientes que sean candidatos a cirugía bariátrica. ¿Por qué los bariátricos casi siempre vuelven a gordo? Hablo del caso de mi hermano, por ejemplo. Yo tengo un hermano que fue paciente bariátrico, loco con la cocina. Tiempo después volvió a engordar. Tengo el caso también de una hermana que le pasó prácticamente lo mismo aunque en el caso de ella no es necesariamente por un tema alimenticio, sino que tiene otras condiciones que así lo llevan. ¿Qué influye en eso? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa ahí? La obesidad es, como le dije, es una enfermedad multifactorial. Tiene un factor hereditario, un factor psicológico, un factor ambiental. El objetivo de nosotros como cirujanos no solamente es aportarle salud a la vida con la cirugía, con la pérdida de peso, pero también necesitamos apoyo de todas esas otras especialidades para que esa pérdida de peso se mantenga durante el tiempo. Un paciente que no cambia su estilo de vida es un paciente que está propenso a volver hacia atrás con la ganancia de peso, como en el caso de su hermana. A lo mejor rebajó lo que iba a perder, ¿verdad? Pero siguió haciendo esos hábitos dañinos que ella tenía antes y vuelve entonces a su estado inicial. Usted como doctor también lleva de la mano a sus pacientes, retomando ese caso que Cristian ha hablado, eh, con otra especialidad en el área de la psicología, porque ese Correcto. cambio no puede darse solamente por el paciente, tiene que haber una ayuda médica. Correcto. En Sendoe el equipo es un equipo multidisciplinario. Tenemos todas las especialidades que nos van a apoyar en este proceso. E inclusive esos pacientes deben de pasar o agotar ese filtro de especialistas como nutricionista, endocrinólogo, psicólogo, cardiólogo, hasta que llegue al punto donde van a nosotros y nosotros hacemos el acto quirúrgico. Y luego del procedimiento, que bueno, eso nos diferencia, es que tenemos un seguimiento continuo de ese paciente a largo tiempo. Doctor, si vemos que prácticamente todos tenemos a alguien, un familiar, un allegado que se ha hecho este tipo de cirugía o que se ha puesto el famoso balún, que se han hecho algo relacionado al área de la obesidad. Entonces, es claro de que la alimentación en el país pues no va nada bien. Con esto me quiero referir a que siendo el sector salud uno de los principales temas para cualquier país, ¿cómo podría contribuir el Estado a que esto mejore? Hay que crear conciencia. Realmente el Estado, a través de 1 o 2 años, ha ido entendiendo el gran problema que corresponde a la parte de obesidad en República Dominicana. En República Dominicana se estima que para el 2025 el 40% de la población va a padecer de obesidad. 2025. 2025. O sea, en 2 años. En 2 años, el 40% Se de dispara todos. casi un 30%. Es correcto. Es correcto. Entonces, he visto algunas iniciativas del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, inclusive con algunos cambios en el desayuno escolar, pero es algo de conciencia. Tenemos que concientizar nosotros a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros pacientes, de que entiendan la importancia, número 1, de un ejercicio diario, semanal, número 2, de un equilibrio en la parte de la dieta, bien, y número 3, que cuando ya se llega a un punto en el cual un paciente entiende que no tiene un retorno, pues que acuda donde que nosotros tenemos un abanico de opciones que podemos ofrecerle. Doctor, el tema y eso es una situación, digamos que recurrente, hay varias teorías sobre el tema. Se debe comer de 3 a 5 veces al día, dicen algunos nutricionistas o nutriólogos, no sé cuál es el término más apropiado. Otros dicen, no, el ser humano ya una vez adoptado o según su actividad diaria, debe comer entre 1 y 3 veces, porque ya de ahí en adelante es un exceso, porque el ser humano no está diseñado para eso y ha ido evolucionando a un punto tal que ha encontrado la comodidad necesaria para comer lo menos posible, porque se supone que la ingesta de comida es ingesta de energía para aguantar las actividades del día. ¿Qué es lo correcto en ese sentido? Porque eso implica directamente, eso conlleva al sobrepeso y el sobrepeso a la necesidad de una bariátrica o de cualquier otro tipo de cirugía y estrategia para poder bajar de peso. ¿Qué realmente es lo correcto en ese sentido? Mire, de ahí tenemos, para responder esa pregunta, tenemos que venir desde la antigüedad. Anteriormente Exacto. nosotros, cavernícolas, cazábamos porque teníamos hambre. Si no había hambre, nosotros no estábamos tranquilos. Era una respuesta a una necesidad. Es correcto. Entonces, la obesidad
es un acúmulo excesivo de grasa en el cuerpo. La grasa es lo que el cuerpo utiliza como energía. Entonces, no hay una respuesta correcta, pero a mi entender, se lo voy a poner de esta manera, hay que comer cuando el paciente tenga hambre. Si usted no tiene hambre, ¿para qué usted tiene que comer? Antes se tenía, no, que tú no puedes esperar que te dé hambre para comer. Eso Hay ha que tener, cambiado, hay digamos. que Pero se tener, dice hay que que el tener, dominicano siempre tiene hambre, eh, así co- que hay que tener un equilibrio, hay que tener un equilibrio en la vida. Si usted se fija, y como todos los televidentes han seguido diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de patrones, no hay algo que sea exacto o que encasille para todo el mundo. Cada paciente es diferente. Lo importante es tener un equilibrio, eliminar carbohidratos y azúcares, que lamentablemente en nuestro medio industrializado estamos constantemente bajo esos productos de gaseosas, de productos azucarados, de grasas saturadas. Hay que volver, yo diría, un paso atrás a nuestro origen, productos naturales, carne, proteínas, ¿verdad? Entre otras. doctor, ¿cuál sería su recomendación a una persona que luego de operada, ¿verdad? Por una de esas cirugías que usted ha mencionado, vuelve y engorda. Miren, no todos los pacientes vuelven engordan. Porque hay Eso, segundas y terceras bariátricas en sí, muchos sí, casos. hay algunas, se llama cirugía de conversión o cirugía de revisión, es correcto. La clave está, yo creo que en el seguimiento, que como un equipo multidisciplinario debe darle a su paciente. Si usted evalúa un grupo de pacientes de nuestro equipo, pues posiblemente esos pacientes no tengan ese gran efecto de rebote como otros grupos de pacientes de otros cirujanos. La clave está en el seguimiento continuo de ese paciente. Ese paciente no solamente es yo lo voy a operar y lo voy a dejar que haga todo por su libre albedrío, sino tenemos que tener ese paciente en una constante consulta de nutrición, del cirujano, del psicólogo, y ver cuando ese paciente cambie algo en su estilo de vida, pues volverlo a encarrilar en el camino correcto. Doctor, ¿en cuánto sale una bariátrica? Esa es la gran pregunta, porque ahora está bien. Yo estoy convencido, ya yo estoy gordo, estoy convencido, he usado 1000 métodos y no me funciona. ¿Cuánto tengo que Esa pregunta buscar? no es para ti, es para el público. ¿Cuánto tengo que buscar? Que Claro, conste, para que el claro, doctor lo diga. evidentemente. Mire, lamentablemente, como le dije, no todos los seguros cubren ese tipo de cirugía. Actualmente hay algunos seguros internacionales y locales en algunos planes complementarios que tenemos el privilegio de que nos den ese acceso a esos pacientes para nosotros poder resolverle su tema de salud. Lamentablemente no hay un gran abanico de cirugías, de la cirugía bariátrica, y todo va a depender para que el paciente califique. Entonces vamos a exhortar a nuestros pacientes, al público televidente. Sí, pero ¿por dónde ando? Hay una idea, hay una a que idea. nos visite, y en nuestra consulta Hay una nosotros... Depende del peso, depende de Depende qué. del tipo De de- eso va a depender la Usted cifra. está no, como el depende abogado del de tipo de migración. cirugía. ¿Y de qué va a depender esto? Depende del tipo de cirugía. Doctor, Perdón, usted está sí. como los abogados de migración que dicen, no, usted tiene la oportunidad de buscar una visa, tiene que pagar el impuesto y pase por una oficina que yo le voy a aconsejar según sus condiciones. Y ahí lo agarran la madre. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la Gracias, invitación. gracias. Exhortamos a todo el público televidente a que nos puedan visitar a nosotros en Sendoy, Centro de Diabetes y Obesidad y Especialidades, y va a contar allí con un grupo multidisciplinario que va a poder darle la mano en ese problema de sobrepeso o obesidad que posee. Muchísimas gracias al doctor Raúl Ubiñas, y nosotros vamos a una pausa comercial. No se muevan, que todavía tenemos mucho más aquí en Despierta RD. Les esperamos.